Cuando aprendes a concentrarte en una cosa, puedes concentrarte en cualquier cosa, porque lo que estás haciendo es desarrollar una facultad mental. El individuo promedio solo puede concentrarse en una cosa durante 1, 2, 3 segundos y luego se distrae. Creo que a todo el mundo le gustaría cambiar su paradigma monetario, su percepción del dinero. Entonces, detengámonos y preguntémonos, ¿cómo hacemos eso? Hay un ruido, una luz, algo parpadea, alguien dice algo y así su mente se distrae. Bueno, antes que nada tomemos conciencia de que la mayoría de las personas tiene un paradigma terrible con lo que respecta al dinero. Un paradigma es un programa mental que tiene control casi exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual. Hola y bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar la enseñanza de Bob Proctor, quiero compartirte una idea que si la aplicas va a cambiar el rumbo de tu vida. La repetición. Aprendiste a hablar por repetición, aprendiste a caminar por repetición, aprendiste a leer por repetición, aprendiste a escribir por repetición. Todo lo que aprendiste en tu vida lo aprendiste por repetición y al principio no eras muy bueno. Recordá cuando eras pequeño, cuando eras pequeña y no sabías ponerte un pantalón o no sabías atarte los cordones. Fuiste aprendiendo y al principio fracasaste, al principio te caíste. Pero aprendiste con repetición. Dentro de tu mente tenés un programa que se llama paradigma. Y ese paradigma está alojado en tu mente subconsciente, en tu mente innata. Todas esas creencias fueron programadas a través de la repetición. Así que si quieres cambiar tu paradigma, sea que sea tu paradigma de dinero, tu paradigma de relaciones, tu paradigma mental, sea el paradigma que vos quieras cambiar, la creencia que vos quieras cambiar, vas a tener que ponerle repetición. Por eso la importancia de estudiar y no de leer. Tenés que agarrar un libro y estudiarlo. Este libro es fantástico. Yo te recomiendo que vayas y adquieras una copia, que lo estudies, que lo hagas tuyo. Y vas a ver cómo poco a poco vas a ir cambiando esas creencias que tenés arraigadas. Vas a ver cómo poco a poco, a través de la repetición, vas a ir adquiriendo una nueva creencia. Tenés que cambiar tu vieja creencia por una nueva creencia. Tenés que cambiar ese mal hábito por un buen hábito. Necesitas repetición. Necesitas disciplina. Necesitas perseverancia. La repetición va a cambiar tu vida. Pero tenés que llenar tu mente con lo mejor. Tu mente subconsciente es como un jardín fértil. Y si vos plantás un mal pensamiento, va a crecer. Si vos plantás un buen pensamiento, va a crecer también. Tenés que tener dominio sobre tu mente. Si vos no tenés dominio sobre tu mente, tus resultados van a ser siempre los mismos. Estudiá buenos libros. Estudiá buena información. Escuchá audios que te empoderen. Relacionate con personas que te empoderen. No permitas que pensamientos limitantes te mantengan donde estás. Busca la expansión. Cambia tu creencia. Aplica repetición. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Repetición. Pero repetición de buena información. Ahora te dejo con Bob Proctor. Espero que lo disfrutes mucho. Hola y bienvenido. Creo que a todo el mundo le gustaría cambiar su paradigma monetario, su percepción del dinero. Entonces, detengámonos y preguntémonos, ¿cómo hacemos eso? Bueno, antes que nada tomemos conciencia de que la mayoría de las personas tiene un paradigma terrible con lo que respecta al dinero. Un paradigma es un programa mental que tiene control casi exclusivo sobre nuestro comportamiento habitual. Y casi todo nuestro comportamiento es habitual. ¿Sabe usted que su percepción del dinero, lo que gana, cómo lo gana, probablemente fue establecido por algún ancestro antiguo? Se remonta a mucho tiempo atrás. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los beneficiarios de asistencia social son beneficiarios de tercera, cuarta o quinta generación? Está integrado directamente en los genes. Estás genéticamente condicionado. Estás genéticamente condicionado. Eso es lo que pasa de mamá, papá, abuela, abuelo y demás. Y su pensamiento está programado en tu mente. Y luego, por supuesto, entras en un entorno y está programado allí. Pregúntate, ¿cómo era el ambiente en lo que a finanzas se refiere cuando eras niño?
Nací durante la depresión. Y luego, a una edad muy temprana, estuve en medio de una guerra mundial. Eran tiempos difíciles, eso es todo lo que escuchamos, eso es con lo que crecí. Realmente tuve que estudiar seriamente cuando tenía 20 y tantos años para salir de eso, y tuve suerte de haber hecho el estudio y obtener la dirección, porque la mayoría de las personas de mi edad nunca lograron salir de eso. Pero verá, me metí en el libro Piense y hágase rico. Si quieres cambiar tu paradigma monetario, consigue este libro y estúdialo. Hola y bienvenido. ¿Alguna vez has pasado algún tiempo preguntándote cómo sucede todo? ¿Cómo sucede todo? ¿Por qué la noche sigue al día? ¿Por qué el día no sigue al día? Como ocurre en algunos lugares. Pero pasé mucho tiempo pensando en esto. De hecho, a veces casi me vuelve loco. El lado más brillante de mi estudio es un arce japonés. Y hay épocas del año en las que es absolutamente hermoso. En la primavera del año tiene cogollos. Luego el capullo florece y salen las hojas. Y las hojas en general, en primavera, son muy profundas, muy marrones. No son una hoja bonita. Pero luego empiezan a cambiar y con el tiempo no notas qué pasa. Solo un día miras y es de otro color. Y en otoño las hojas son de color rojo carmesí. Son las más hermosas. Es el árbol más hermoso y está justo afuera en mi estudio. Estoy sentado aquí en mi escritorio y con cámaras a mi alrededor, pero ahí afuera está ese árbol. Y sabes que cada otoño las hojas se vuelven rojas. Cada primavera son de color marrón verdoso. No son de color marrón verdoso en otoño, ni rojos en primavera. Siempre son rojos en otoño y marrón verdoso en primavera. Piénsalo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué la marea baja y la marea vuelve a subir? Pasé algún tiempo en la Marina en Canadá y estuve en la costa este por un tiempo, cerca de la bahía de Fundy. ¿Sabías que la bahía de Fundy tiene una de las mareas más altas y más bajas del mundo? Es absolutamente asombroso. Sale y luego regresa. Lo mismo ocurre alrededor de Prince George en la costa oeste. Vas en un barco y puedes estar subiendo por una tabla justo hacia arriba y sales del barco y a veces vas directo hacia abajo. Ese barco sube mucho en el aire y luego desciende mucho. Marea muy alta, marea muy baja. En algunos lugares la marea no es muy grande. Tiene marea ni demasiado alta ni demasiado baja. ¿Por qué es tan diferente un lugar y otro? ¿Por qué las hojas cambian de color? ¿Por qué cambian de color? ¿Por qué la hierba sigue creciendo? ¿No sería mucho mejor si la hierba se mantuviera en cierta longitud? No tendrías que cortarlo, siempre se vería bonito. ¿Alguna vez piensas en esto? ¿Sabes que todo en este universo sucede de una manera exacta? De una manera exacta, no por casualidad, sino de una manera exacta. Cuando John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, le preguntó al doctor Wernher von Braun quién era el cerebro detrás del programa espacial, y le preguntó qué se necesitaría para construir un cohete que llevara a una persona a la Luna y la trajera de regreso sana y salva a la Tierra. Von Braun le respondió en 5 palabras: la voluntad de hacerlo. Eso es todo, la voluntad de hacerlo. Sabía que no tenía por qué saber cómo hacerlo, sabía que tenía que aprender cómo hacerlo, pero no tenía que saberlo para decidir que iba a hacerlo. Ahora, ¿por qué dijo eso? Porque entiende las leyes. Von Braun dijo una vez que después de años de estudiar los espectaculares misterios del cosmos, llegó a creer firmemente en la existencia de Dios. Y dijo, las leyes naturales de este universo son tan precisas que ni siquiera tenemos dificultad para construir naves espaciales, enviamos gente a la Luna y podemos cronometrar el aterrizaje con una precisión de segundos. Ahora dijo que estas leyes deben haber sido establecidas por alguien, las veo como el modus operandi de Dios, pero les voy a decir algo, todo sucede por ley. Cuando tú y yo estemos en armonía con la ley, las probabilidades son bastante buenas de que deberíamos entenderlas, pero cuando estemos en armonía con la ley, les diré que todo será como viento en popa. El éxito sucede.
Probablemente sea bueno entenderlo, es una buena idea entender las leyes, ¿no? Piénsalo. Tu vida se rige por leyes que no son creadas por el hombre, por lo que no van a ser cambiadas por el hombre. Si las estudias, trabajas en armonía con ellas, es decir, te sorprenderás con el bien que puedes hacer. He estado haciendo esto durante los últimos 58 años, estoy empezando a tener un control razonable sobre ellos, pero no los entiendo tan bien como me gustaría, o me gustaría hacerlo. Pero hoy puedo estudiar un poco más. Aquí tengo mi libro de confianza. Tendré que hablar contigo sobre este libro, será en otro momento. Estudia las leyes, descubre lo que escriben, cómo son, cuáles son las leyes, y luego estudiarlas. ¿Ganarás? Quiero hablarles sobre paradigmas culturales. Eso es la cultura, es un paradigma. Cada país tiene una cultura. Cada empresa tiene una cultura. Las escuelas tienen una cultura y su familia tiene una cultura. Tú también. Tu cultura personal se llama paradigma. Bueno, eso es exactamente lo que es la cultura. La cultura no es más que un grupo de hábitos que controlan el comportamiento de las personas en esa área particular de esa cultura. Verá, la cultura de la empresa sería una expresión del paradigma personal de las personas que iniciaron la empresa. Y su paradigma se expresó en el comportamiento habitual. Y después de un periodo de tiempo, ese comportamiento se aceptó como norma en esa empresa. Y todos los que fueron a trabajar después decían, bueno, ¿cómo se estaba haciendo esto? Bueno, así es como siempre se ha hecho. Eso no significa que así tenga que ser todavía, pero así es como siempre se ha hecho. En general, así sigue siendo. Ese es un paradigma cultural. Y nos alineamos y lo hacemos como siempre se ha hecho. Así es como funciona una escuela. Una escuela particular tiene un paradigma. Y el paradigma no es más que el comportamiento habitual de las personas que iniciaron esa escuela. Y así es como funcionará. Como en las escuelas Montessori, creen que todo el mundo tiene un potencial infinito. Dicen que enviamos a los niños a la escuela como si fueran un vaso vacío y queremos que la escuela llene el vaso. Ella dijo, en verdad, esta es Madame Montessori, en verdad la copa ya está llena. El trabajo de la escuela es mostrar al estudiante cómo sacar a relucir lo que ya tiene. Tiene la perfección dentro de ti. Esa es la cultura Montessori. Pero esa no es la cultura de la escuela individual promedio. La escuela individual promedio trata a las personas como una taza vacía y van a intentar llenar esa taza. Y así la llenan con nada más que ideas con las que los profesores y la cultura de esa escuela han estado operando durante mucho tiempo. Y así es como la gente crece, así es como programan y así viven. ¿Tienen que hacerlo? No. Cada uno de nosotros somos la forma más elevada de creación de Dios. Eso significa que tenemos un potencial infinito. ¿Sabes que estoy hablando de esto? Y pienso que los países tienen una cultura. Cuando hay una guerra y un área la gana, generalmente entran y cambian la cultura de ese país. Ahora viví la Segunda Guerra Mundial, nací antes de que comenzara y crecí siendo joven durante la guerra. Y cuando terminó la guerra, la cultura de los países que comenzaron la guerra cambió. Y cambió de manera bastante dramática. Fue cambiado por las personas que salieron victoriosas de la guerra. Y así ha sido si nos remontamos a la historia. Cuando un nuevo individuo compra una empresa, generalmente incorpora su propia jerarquía. Traerán a su propio director ejecutivo y el director ejecutivo incorporará a su propio equipo de ejecutivos. Y lo que ese grupo hace entonces es infiltrarse en la empresa con su nueva cultura, y eso cambia la empresa. Si una empresa está pasando apuros, muy frecuentemente la nueva cultura hará que esa empresa que había estado pasando por apuros de repente se vuelva muy exitosa. La cultura es un paradigma. Un paradigma no es más que una multitud de hábitos que controlan nuestro comportamiento habitual, y casi todo nuestro comportamiento es habitual. Esto es cierto en los países, en las empresas, en las escuelas, en las familias y en los individuos. La cultura no es más que un hábito grupal. Piensa en eso por un momento y verás cuán preciso es.
Una vez me subí a un avión hace varios años y estaba sentado en el primer pasillo, justo en el pasillo, en la primera fila del pasillo. Había un hombre sentado detrás de mí contra la ventana. Así que éramos una especie de rincón el uno para el otro. Solo estuvimos en el avión un corto tiempo, se acercó y me tocó el hombro. Él dijo, creo que podrías ayudarme. Dijo, soy un golfista profesional. Dijo, me encanta El Secreto. Bueno, de todos modos, una cosa llevó a la otra. Iba de camino a FedEx. En Nueva York, creo que sí. Después de aproximadamente un día se perdió el corte. Pero teníamos nuestros teléfonos y me llamó. Le dije, escucha, estoy en Toronto, tú estás en Nueva York, súbete a un avión, ven aquí un par de días. Entonces él vino, comenzamos a hablar y nos hicimos amigos. Una vez salí de gira con él, en uno de los torneos en los que participaba, y esa noche estábamos sentados en la habitación del hotel. Y me dijo, Bob, ¿qué cosa podría hacer que me hiciera un mejor golfista? Tomé mi bolígrafo, me acerqué y puse un puntito negro en la pared. Le dije, quiero que te concentres en ese punto negro. Pon toda tu atención consciente en el punto negro. Le dije, en el momento en que tu mente se distraiga, no te sientas mal, tráela de regreso. Cuando aprendas a concentrarte en ese punto, durante 1 minuto, 2 minutos, habrás desarrollado una facultad mental en mayor grado a cualquier miembro de tu familia. Es la voluntad. La voluntad es una de nuestras facultades superiores. Tenemos percepción, memoria, intuición, razón y la voluntad. La voluntad para la mente es lo que el oído o la vista es para el cuerpo. Todos los grandes golfistas, todos, tienen una voluntad muy evolucionada. Han desarrollado la capacidad de concentrarse. Ahora bien, es posible que no quieras poner un punto en una pared. Puedes encender una vela y colocarla frente a tu silla favorita y luego concentrarte en la llama. Cada vez que tu mente se aleje de la llama, no te sientas mal. Tráelo de vuelta y concéntrate en la llama. Cuando aprendes a concentrarte en una cosa, puedes concentrarte en cualquier cosa, porque lo que estás haciendo es desarrollar una facultad mental. El individuo promedio solo puede concentrarse en una cosa durante 1, 2, 3 segundos y luego se distrae. Hay un ruido, una luz, algo parpadea, alguien dice algo y así su mente se distrae. Las personas que son excelentes en cualquier cosa que hacen han aprendido a concentrarse en lo que hacen. Todos los grandes vendedores están enfocados. ¿Quieres mejorar en lo que estás haciendo? Aprenda a concentrarse en una cosa excluyendo toda distracción externa. Luego, este poder que llega a nuestra conciencia lo enviamos de regreso al universo como un láser, enfocado en una cosa. Se manifestará en tu vida. Es la forma en la que funciona la mente. ¿Sabes? He estudiado el crecimiento personal durante toda mi vida adulta. Lo he estado enseñando en todo el mundo y uno de los mayores complejos que tiene la gente es la confianza en sí mismo. Sufren de algo llamado duda. Hace muchos años leí algo que era de Ralph Waldo Emerson. Era este ensayo sobre la autosuficiencia. Eso es lo que queremos hacer, queremos confiar en nosotros mismos. Y en eso dijo que llegaría un momento en la educación de cada persona en el que se darían cuenta de que la envidia es ignorancia y la imitación es suicidio. Por eso mucha gente mira a alguien a quien le está yendo muy bien, posiblemente en el mismo campo, y lo envidia. ¿Sabes lo que eso dice? No sé si tengo las mismas facultades mentales que tú. Estoy aprovechando el mismo potencial que tú estás aprovechando. Solo hay una mente. No lo sé. Así que te voy a envidiar pensando que puedes hacer algo que yo no puedo hacer. La verdad es que sí puedo hacerlo. Puedo hacerlo. La envidia es ignorancia, es no saber eso, y dijo que la imitación es suicidio. ¿Sabes que nada en este universo se movería en el orden preciso en que se mueve en tu ausencia? Eso es cierto. Todo en el universo es esencial. Tomas cualquier parte de una cosa y no está completo. Y todo en el universo se mueve de una manera muy precisa, entonces ni siquiera deberíamos querer ser como los demás porque somos únicos. Somos únicos. Hay algo dentro de nosotros que dice, nunca encontraremos en otra persona esto que somos. Somos únicos y tenemos la habilidad divina de pensar ahora.
¿Qué es la duda sobre uno mismo? Es lo opuesto a la confianza. La confianza proviene de la comprensión. Como me imagino que de seguro puedes conducir tu auto, estás tan seguro que estarás hablando con alguien por teléfono, te subirás al auto, arrancarás, conducirás y conducirás tal vez 4 o 5 cuadras sin siquiera estar consciente de lo que has hecho. Todo se hace de forma automática, tu concentración está en la conversación que estás teniendo ahora. Ahora, cuando te subiste por primera vez a un auto no pudiste hacerlo, seguramente ibas de lado a lado. Pensaste que no podrías, pero aprendiste a conducirlo y ahora estás bastante seguro. Cuando te levantas a la mañana puedes vestirte, pero cuando eras niño, seguro pensabas que no podías hacerlo. Pero es bueno que te lo enseñen a hacer bien. Sabes que la confianza en uno mismo viene con el conocimiento y cuanto más te estudies, más entenderás quién eres. Más confianza tendrás en tu capacidad para hacer lo que hagas que estés haciendo y sabrás que si te gusta la confianza en un área, es porque te gusta la información en esa área. Consigue un buen material y estúdialo. He visto a millones de personas pasar de la pobreza a la abundancia. No por accidente, sino por diseño. Nunca dudes de ti mismo. Y cuando entiendas que la causa de esa duda no está dentro de ti, es un pensamiento equivocado. No es entender quién eres. Estúdiate a ti mismo. El autoestudio desarrollará la confianza en uno mismo y la confianza en uno mismo elimina las dudas.